Amén. Bueno, damos gracias a Dios por este tiempo de adoración que hemos tenido al Señor. ¿Cuántos están agradecidos? Amén. Gloria a Dios por el tiempo que hemos pasado en su presencia. Agradecemos a Dios por eh, poder estar acá, ¿verdad? Este es el segundo mes de marzo. Se está yendo rápido el tiempo, ¿verdad? Está bien que el tiempo corra rápido y que nosotros permanezcamos en la presencia del Señor. Yo me siento con el privilegio siempre de poder estar al frente de usted para predicarle, para traerle una palabra que le vaya a guiar y que le vaya a nutrir. Amén, porque de eso se trata la palabra de Dios. La palabra de Dios nos nutre. Así que quiero pedirle que me acompañe a una oración. Padre, encomendamos nuestro corazón, encomendamos nuestra mente en tu mano, Señor, para que en medio de este tiempo, Señor, de explanear, de exponer tu palabra, sea, Señor amado, un tiempo que edifique la vida de cada uno de mis hermanos. Te ruego, Señor, que nos traigas claridad. Te pido también, Señor, que si hay estructuras formadas en nuestra cabeza, quizás algo que tenemos por tiempo, Señor, te ruego que tengamos la sabiduría de poder dejar lo que no sirve, Señor, y adaptar lo que es bueno, que obviamente es tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, ponemos nuestra voluntad, Señor, en tus manos, para que tu palabra pueda llegar a lo profundo de nuestro corazón, de tal manera que demos fruto, Señor, de que tú estás en nosotros. Te damos muchas gracias. Y la iglesia dice, amén. Bueno, hemos estado en el desarrollo de conocer un poquito más de la fe, de cómo crecemos en fe, ¿verdad? Cada uno de nosotros puede ir a las redes sociales donde tenemos los mensajes anteriores. Yo hoy quiero hablar acerca de la práctica de la fe, de algunas partes. Quiero no puedo hablar de todo en el mismo momento, pero quiero hablar de algo importante, y es que el desarrollo de una fe práctica tiene como fundamento la promesa del cumplimiento de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que, ¿qué dice? De lo que no se ve. Para ir viendo algunas palabras quizás sinónimas para poder entender lo que estamos hablando, certeza es verdad, ¿ok? Cuando la Biblia habla de certeza se refiere a la verdad. ¿Y qué es verdad? La verdad, pues primero es la palabra de Dios, y la verdad siempre se va a cumplir. Amén. Si Dios dice, Dios lo va a cumplir. Todo lo que sale de la boca de Dios se va a cumplir. Lo aceptemos o no lo aceptemos. Es decir, quizás nuestra posición es de fe, es de aceptar la fe, pero quizás, tal vez no acá, pero en el contexto afuera, puede ser que hayan personas que no acepten este concepto bíblico. La verdad de Dios se va a cumplir. Yo creo fielmente que la constitución de la vida es la palabra de Dios. Y eso no cambia absolutamente nada. Si por algo debemos nosotros vivir, es por la palabra de Dios. Digo que no cambia nada porque ella siempre se mantiene fiel. La palabra de Dios siempre se mantiene fiel. La palabra de Dios llega al corazón del hombre y ella transforma, convierte, dice la Biblia, convierte el alma, endereza los pasos. Entonces la palabra de Dios se vuelve eficaz en su ejecución. Ella es eficaz. Y eso es algo hermoso.
Porque por lo menos los que predicamos la palabra de Dios debemos de descansar en que nosotros hablamos la palabra y la palabra hace su trabajo. Amén. La palabra hace su trabajo. La palabra llega al corazón y lo transforma. Entonces, el fundamento de la fe, la promesa de Dios, es el cumplimiento de lo que un día Dios va a hacer. ¿Quedó claro? Amén. Entonces, podríamos decir que la fe, en otras palabras, es verdad, es esperanza y nos provee de seguridad. Porque la palabra misma nos marca un destino. La palabra misma ¿cuál es nuestro destino? Nuestro destino es vivir eternamente con nuestro Salvador. Hasta que la iglesia, póngase contento. Eso es algo de estar alegres con el Señor. Nuestro destino lo marca la palabra, lo anuncia la palabra. El futuro lo anuncia la palabra de Dios. Amén. Entonces, por eso es que la palabra de Dios nos transmite seguridad. Muchas personas tendrán posiciones distintas a esto. Otros piensan que es un libro de historias, pero no es un libro de historias. La palabra tiene vida. La palabra trabaja en nuestro corazón de tal manera en que nos lleva a tener la confianza y la esperanza de que todo lo que está escrito se va a cumplir. Yo no sé cuál sea la verdad. Tal vez no aplicaría la pregunta para usted, pero no sé cuál es la verdad de las personas. Desconozco en qué confían otras personas, pero nosotros los hijos de Dios debemos de confiar siempre en que la palabra de Dios nos llevará a confiar y a permanecer en el Señor. Toda persona que viene a Cristo debe de tomar en cuenta lo siguiente, que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿En dónde dice eso, pastor? Hebreos capítulo 11. Acompáñenme por favor ahí. Ahí va a aparecer en las pantallas. Vamos a estar en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Vamos a estar meditando un poco y vamos a ir desarrollando la práctica de la fe y lo que nos va a ayudar a vivir una práctica de la fe. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En inglés dice así, and without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him. Cité el inglés porque me gusta la manera en que lo dice. Dice que existe. El que sabe que hay Dios, sabe que Él existe, ¿verdad? Entonces dice, es necesario que se acerque a Dios. Dice, crea que le hay. Está sabido que el texto está diciendo, no está sugiriendo, sino que toda persona que sabe que Dios existe va a caminar en fe con el Señor. Amén. Y de eso se trata el siguiente punto, de cómo nosotros practicamos una fe. La práctica de la fe nos lleva a caminar con Dios. Es decir, que nosotros no podemos vivir una vida diciendo que tenemos fe, pero cuando se trata de vivir una vida cercana a Dios, lo que hacemos es alejarnos más de Dios. La fe nos sirve como
¡Bum! La sacas en un ratito y después la escondes porque no la necesitas. Muchas personas tienen este concepto de que la fe se saca cuando se necesita. La fe se saca cuando se va a pedir. Pero la fe no la podemos separar de nuestro diario vivir. Debemos de caminar con Dios y aprender cada día que lo que Dios quiere que nosotros vivamos es una fe práctica. Pero el desarrollo de la fe, en el desarrollo de la fe existen ejemplos de personas que nos muestran que siguieron a Dios porque creían en Él. Y eso es lo interesante. Y aquí es donde nos vamos a ir quedando y entendiendo cómo relacionamos la fe en el diario vivir. Y es que el Señor nos da ejemplos en su palabra. En la lista de los que caminan en la fe en Hebreos, dice que estuvieron bajo el cumplimiento ellos están bajo el cumplimiento de una orden divina que los movía con un propósito cada día. Lo voy a repetir otra vez. En la lista de los que caminan en la fe en el libro de Hebreos, estuvieron bajo el cumplimiento de una orden divina que los movía con un propósito cada día. Y eso es fe. Por ejemplo, Noé. Dice la palabra de Dios que Noé fue advertido por Dios. ¿Qué hizo Dios con Noé? Le advirtió. Le anunciaba el Señor a Noé que debía de construir, usted lo sabe, ¿verdad? ¿Cuál? Un arca. Noé caminaba con el Señor en la fe, en el sentido de que esa orden divina que el Señor le había dado, que era construir el arca. ¿Cómo va a construir un arca? Pues no sabe. Muchas veces nosotros no tenemos quizás el conocimiento de cómo hacer las cosas, de la madera que se iba a necesitar. Dios le dio la lista, obviamente. Dios lo direccionó, porque eso es lo que nosotros debemos de aprender. Cuando la Biblia habla acerca de la fe, Dios nos da todas las herramientas y también Dios nos da los recursos, si Él nos llamó. O sea que no dijo, yo voy a hacer el arca. ¿Por qué? Porque siento en mi corazón. Eso no funciona así, sino que es un llamado a que vivamos y caminemos una vida de fe. Está aquí en la iglesia. Ahora piense conmigo en esto. Fuimos llamados a que vivamos en la fe para cumplir un propósito divino. O sea que cuando, a usted no, pero por si acaso, ¿verdad? Cuando usted dice, yo voy a hacer tal cosa y voy a emprender por fe, esa es tu cabeza. Esas son tus emociones. Porque eso no funciona así. La fe está comprometida porque la fe es una promesa dada por Dios. La fe está comprometida, o la promesa, digámoslo de esta manera, la promesa está comprometida de parte de Dios a que un día nosotros podamos ver el cumplimiento de esa promesa. Y por eso construía a ese hombre. Y por eso empezó a hacer el arca. Por eso empezó a construir. Porque Dios le decía, va a llover. Usted tiene que construir el arca. Hay que conseguir la madera. Hay que hacer lo que tenía que hacer porque iba a llover. Uno de los enemigos de la fe es el que dirán de las personas.
Uno de los enemigos de la fe es qué van a pensar los demás. ¿Qué pensaban las personas en el entorno de Noé? Este está loco. Si aquí ni llueve. Aquí hay una sequía, Dios mío. Si cae algo del cielo, no es agua, es que los pájaros andan volando y de repente se hacen en el camino. No es que esté lloviendo. ¿Me explico? Y cuando Dios nos llama a caminar una vida de fe, nosotros vamos a tener enemigos. Enemigos quizás no nuestros, pero enemigos quizás sí del mensaje. Enemigos del mensaje que Dios nos dio. Enemigos de lo que Dios quiere que nosotros hagamos y funcionemos en fe. Ya vamos a ver, nosotros tenemos un llamado en común, todos nosotros los hijos de Dios. Y es que nosotros prediquemos la palabra de Dios. Dice la Biblia que es uno de los ministerios que le ha dado a todos aquellos que vienen a Cristo. Que reconciliemos consigo, ¿verdad? Que reconciliemos al mundo con Dios. Que le mostremos o que le digamos al mundo quién es la esperanza de la vida. Que en Él únicamente está la salvación. Pero ¿qué sucede? Mientras nosotros estamos trabajando, mientras nosotros estamos haciendo la obra, porque así se dice, o el trabajo de funcionar como iglesia, de pregonar y de predicar el evangelio, hay oposiciones ante este llamado que Dios nos ha hecho general. Y por eso es que nosotros debemos de aprender a vivir una vida en fe. Porque como digo, la fe no es para un rato, la fe es para toda la vida. Y lo que va a hacer tu fe más firme es que tú camines con Dios. Estos hombres de los cuales estoy hablando, que obviamente está en la palabra de Dios, y yo quise tomar a Noé. Aparecen varios en la lista, pero dije yo, voy a tomar a Noé. Aparece Abel también, que hace una ofrenda a Dios y creó al Señor, ¿verdad? Él cree a Dios, y la ofrenda de Abel fue agradable a Dios porque entregó lo mejor a Dios, ¿verdad? ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué se toma ese acto de fe? Bueno, es simplemente porque el hombre ya tenía la conciencia de que Dios existía y que el hombre quería entregarle a Dios de lo que él tenía, hacerle una ofrenda. Entonces, en Hebreos capítulo 7, dice, bueno, vamos a leer un poco acá de unas notas que tengo. Dice, no fue advertido por Dios de eventos que no se veían. Noé fue advertido por Dios de eventos que no se veían. Con temor construyó un arca para la salvación de su casa y condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia según la fe. ¿Y por qué dice condenó al mundo? Para nosotros puede ser chocante, pero si nosotros vamos a San Juan capítulo 3, versículo 16, 17 y 18, dice que el Señor vino, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el que no cree, dice, ¿qué dice? Ya ha sido condenado. Mire usted, un pasaje aquí y otro pasaje en otro contexto hablando de la misma fe. Estamos hablando del Génesis, nada más que lo citamos en Hebreos, ¿verdad? El punto es este: la palabra se cumple. Lo que estamos haciendo un día, el Señor nos va a llevar a la iglesia. Dice la Biblia que como los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre.
¿Por qué? Uno dice, vamos para la iglesia, hermano. Bueno, no hermano, véngase. Mire usted, Cristo le ama. Él es la esperanza. Usted ora por las personas. El Señor está allí. Pasan milagros. Y uno glorifica el nombre del Señor. Y las personas tienen un corazón duro. Muchos critican en redes sociales. Quizás te critican en el contexto en donde tú trabajas. Quizás se burlan de ti, pero lo mismo le pasaba a Noé. Era lo mismo. Se burlaban de él, porque sí, ¿cuándo va a venir la lluvia? ¿Y cuándo va a venir Cristo? ¿Está aquí en la iglesia? No, pero si eso es mentira, así tanto tiempo. Pero esa es la esperanza que la palabra nos da. ¿Está aquí en la iglesia? Sí. Esa es la esperanza que la palabra nos da. Ahora le pregunto yo. Noé construyó el arca, terminó el arca, metió a su familia y llovió. Uy, Señor amado. Es un cataclismo fue lo que pasó. Se abrieron las fuentes de las aguas. De la tierra salía agua, llovía. La palabra de Dios se estaba cumpliendo. Y si algo nosotros debemos de identificar en los textos y hay que tener miedo. Lo voy a decir así, en ese término. Eso da miedo. Porque Dios cumple su palabra. ¿Cómo nos va a agarrar? Vamos a ser como las personas en la época de Noé, en la cual el Señor está haciéndonos la misma invitación que Noé les hacía a las personas. Métanse al arca porque va a llover. ¿Y para cuándo? Le decía. ¿Y para cuándo lloverá? ¿No ves que aquí hay una gran sequía? ¿Cómo el llamado que se hace? Acerquémonos a Cristo. Y las personas endurecen el corazón. Pero si Dios cumplió su palabra, haciendo que los cielos llovieran de tal manera, las nubes se llenaran de agua y que se elevara el arca de tal manera, Dios puede y hará lo mismo si Él dice que Cristo pronto viene. Su palabra nos lleva a confiar en esa promesa. Esa es nuestra esperanza. Déjeme decirle que la verdadera fe basada en la palabra de Dios te da propósito en tu vida. Entonces, si tomamos el ejemplo, hay una intervención de la palabra de Dios sobre la vida de Noé. Para caminar en fe, debemos de ser obedientes a la palabra de Dios. Si usted dice que tiene fe, pero usted camina en su propio pensamiento, usted tiene fe, pero en usted. Usted no tiene fe en Dios. Usted está confiando en usted mismo. Y debemos de tener el cuidado de que lo que hagamos nos acerque a Dios. Génesis capítulo 6, versículo 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Lo espero. Ahí está en las pantallas. Sigue diciendo el versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, dice, era perfecto en sus generaciones con Dios. Y dice, caminó Noé. ¿Lo leemos otra vez? Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Con quién caminó? ¿Se da cuenta?
que cuando usted, no sé quiénes se van a ir primero, ¿verdad? ¿Quiénes se van a morir primero? No sabemos. Pero supongamos que se va uno de nuestros hermanos. Lo complicado para un pastor o para el que hace el asunto de el servicio fúnebre, lo complicado es decir mentiras. Cuando el cuerpo está ahí, si hay cuerpo, si hay cenizas, ¿verdad? Lo complicado es decir, el hermano era un siervo de Dios, ¿y qué tal si no era? Asegúrese usted de hacer buenas cosas, de caminar con Dios, para que un día, si soy yo el que va a dirigir, diga yo, aquí se fue mi hermana que tuvo fe, que caminó con Dios, que sirvió con el Señor, que hacía misiones, que se metía en cualquier situación, hacía cosas con tal de servir a Dios y lográbamos alcanzar, y eso nos llevaba a poder hacer misiones. Servía como, es que no quiero decir servía como maestra, porque si no van a decir las maestras, ay, el pastor está diciendo por mí. No, sino que lo que nosotros debemos de pensar es que qué vamos a decir, qué van a decir el día que nosotros nos marchemos. ¿Sabe por qué? Porque escrito está que la misma Biblia deja saber que Noé caminó con Dios. Pero si usted no camina con Dios, ¿qué es lo que vamos a decir? El hermano tenía una buena dentadura. ¿Qué vamos a decir? Qué bárbaro. Le salía un pelo, hermano. Qué buen pelo tenía la hermana, ¿eh? Buen pelo. La piel, ¿le viste la piel tan hidratada? Ay, sí, qué lástima la piel hidratada. ¿Qué van a decir? Qué desperdicio, qué mente más brillante. ¿Está aquí la iglesia, sí? Asegúrate que el día en que tú partas con Dios, todos nosotros digamos, Él caminó con Dios. El segundo, entonces, empecé de atrás para adelante, ¿ok? Entonces, ¿cómo camina un hombre con Dios? ¿Qué hace un hombre para caminar con Dios? Lo primero que tenemos de hacer es aprender a escuchar a Dios. Y aquí es donde las cosas se vuelven interesantes, y también una de las prácticas diarias de una persona que camina con Dios es someterse siempre a la palabra y a la oración. ¿Usted quiere aprender a escuchar a Dios? Lea la Escritura. Y como dijo un pastor, léala en voz alta para que sepa que Dios le está hablando a usted. Dios nos habla a través de la Escritura. Es la manera en que podemos escuchar la voz de Dios, o podemos ver, o podemos leer a través de la Escritura lo que Dios quiere decirnos. Escuchar a Dios es la práctica de todo cristiano. Pero ¿qué es lo que sucede? Nosotros queremos siempre entrar al lugar en donde oramos, entrar, decir 2, 3 cositas y luego nos salimos. Y no tenemos la práctica de quedarnos callados un momento. Y no significa meditación, no significan eso. Sino que en la relación 2 personas hablan, pero no a la misma vez. Cuando es el turno suyo, que seguro usted va a ir primero a hablar, ¿verdad? Usted debe de decir todo lo que usted tenga que decir, pero tómese un tiempo a escuchar la voz de Dios. ¿Cómo Dios le va a hablar?
Dios muchas veces lo que va a hacer es recordarte la palabra. Eso es lo que el Señor va a hacer. Te va a recordar versículos bíblicos de tal manera en que tú sepas que estás siendo dirigido por Dios. Y pastor, esto le pasa solo a algunos. No, esto es para todos. Dios nos habla a todos. Es más, Dios nos quiere hablar todo el tiempo, nos quiere hablar. Dios nos habla, ya dijimos, a través de su palabra. Dios nos puede hablar a través de alguien, como en una predicación Dios nos puede hablar. Este fin de semana, en donde estuvimos en un retiro de oración con la pastora y mis hijos, Dios nos estuvo hablando a través de otros hermanos. Que bendito sea Dios en la iglesia de Dios, en nuestra organización. Tenemos predicadores que son extraordinarios. Eso es lo que son. Son gente que ama a Dios, gente que ama la palabra. Y como aman a Dios y aman la palabra, tienen algo que darle al cuerpo de Cristo. Y así nos construyen, edifican la iglesia. Pero el punto es este: Dios no tiene favoritos ni preferidos. Dios sí nos quiere hablar. Y mientras nosotros escuchamos a Dios, podemos vivir una vida práctica en la fe para poder caminar con Él. El número 3, y con este termino, es: usted va a recibir una instrucción de Dios. Porque si decimos que buscamos a Dios y que queremos escuchar a Dios, Dios nos va a encomendar algo. ¿Qué le encomendó a Noé? Que hiciera un arca. Buscaba al Señor Noé y hubo una dirección. Lo escuchó. Después de escuchar a Dios, lo que usted tiene que hacer, usted y yo debemos de hacer, es obedecer lo que Dios dice. Obedecer lo que Dios dice. Mis hermanos, esta es una parte muy complicada, porque a veces decimos que obedecemos a Dios, pero realmente estamos haciendo nuestra propia voluntad y no la voluntad divina. Asegurémonos que mientras caminemos con Dios, aprendamos a escucharle y también a obedecerle. Si usted quiere caminar con el Señor, ahí tiene las dos cosas que usted tiene que hacer. No resista su corazón, escúchele y obedézcale. Si usted le obedece, usted tendrá un final feliz, porque Dios quiere llevarlo a un destino en donde Él siempre estará. Que Dios les bendiga a todos. La paz de Cristo.